muy, muy, muy cariñoso con todos ustedes y bueno, pues de antemano, no sé si ustedes conocen a los franciscanos, pero nosotros tenemos momentos franciscanos cuando lo llamamos un caos seráfico. Gustavo y toda la gente que están en sintonía, les pido disculpas porque yo estoy en una cuenta de Zoom que no es mía y me están diciendo que lo están ocupando. ¡Ay, Gustavo! Dame 2 minutitos y ahorita vuelvo porque tengo que salir de esta cuenta y regresar muy pronto. Bienvenido a la vida franciscana. Ahorita vengo. Sorry. Bueno, pues nada, mientras lo esperamos, entonces les puedo decir que del concurso que tuvimos ayer de los 2 libros, tenemos 4 ganadores que al final del día, pues al final de la noche se los voy a anunciar. Una persona es de Bogotá, otra persona son de diferentes estados, pero pues todavía sigue el concurso. Tenemos más libros, nuevamente los libros que estamos poniendo en el concurso son El Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Montfort. Quien no lo ha leído, les recomiendo este libro, ¿verdad? En este libro realmente se nos infla el corazón por amor a María, ¿verdad? Es una belleza. Y el otro es Firme en la Brecha. Ya se está conectando el padre, así que déjenme un segundito. Yo lo pongo nuevamente a él como co-host. Déjenme un segundo. Ok, nuevamente los dejo con Padre Agustino. Qué bendición. Eso fue porque el Señor dijo, no te seas tan orgulloso, ¿verdad? Tienes que tener un corazón humilde como tu fundador, San Francisco, ¿verdad? Bueno, pues gracias por su paciencia conmigo. ¿Estamos listos, Gustavo? Perfecto. Ok, bueno, pues mi gente, un saludo muy, 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 muy cariñoso. Qué gustazo estar aquí con ustedes y por así decirlo, qué chulada, ¿verdad? Que nos podemos unir de esta forma. Claro, no estamos en persona en Miami, ¿verdad? Viéndonos rostro a rostro, pero a la vez esta forma, este formato nos da la oportunidad de unir con personas que tal vez no pudieran llegar, ¿verdad?, a ese sitio en Miami para este Congreso de Teología del Cuerpo. Es decir, que el Señor tiene un plan, ¿verdad? Siempre hay una forma en que la gracia cae sobre nosotros y tenemos que estar abiertos, ¿verdad?, a esa gracia. Hablando de eso, de ser abiertos a esta gracia, ya hemos orado, ¿verdad? Pero yo les quiero decir que yo sé con certeza de que lo que el Señor nos está enseñando a través del matrimonio, a través de este idioma de amor, es muy significativo para nosotros en estos tiempos. No solamente porque existe un caos, ¿verdad?, sobre el concepto del matrimonio en nuestra sociedad moderna, no solamente porque muchos de nosotros venimos de familias, bueno, pues un poco compuestas, ¿verdad?, un poco pues heridas, pero también esto nos puede enseñar de cómo el Señor nos ama. O sea, es como una linda canción, ¿verdad? Cuando empieza a escuchar ese ritmo, cuando empieza uno a sentir ese flow, o sea, no sé, le hace algo al corazón de uno. Por ejemplo, yo vengo de descendencia mexicana, nací en este país, pero de padres mexicanos, y para nosotros, ¿verdad? Como yo creo en todas las Américas, las apariciones de la Virgen de Guadalupe para mí fueron muy impactantes. Porque, bueno, pues cuando yo estaba, no sé, buscando, ¿verdad?, quién soy, cuál es mi historia, empecé a estudiar un poco de esta historia de la Virgen de Guadalupe. Y me imagino que ustedes ya bien lo conocen, ¿verdad? Un indígena, Juan Diego, estaba caminando 6 millas para llegar a la misa. Y allí él empezó a escuchar canto, que es muy significativo para los aztecas. Y él empezó a escuchar en su corazón un llamado que le decía que subiera
a un cerro, ¿verdad? Y si ustedes han estado, ¿verdad? En la villa, ustedes saben que es un cerro un poco, bueno, pues no es nada livianito, está más o menos ese cerrito. Y bueno, pues él subió y allí vio, bueno, pues cantidad de flores. Esto fue cuando él ya pidió una señal de la Virgen. Y eso es muy significativo para los aztecas. Flor y canto era como un símbolo para la verdad o algo que se brindaba, ¿verdad?, a alguien que merecía um, pues un regalo. Las flores para los aztecas y bueno, pues para todos los mexicanos son muy importantes, ¿verdad? En el 12 de diciembre, wow, cómo las iglesias se llenan de flores. Pero para Juan Diego, en su cultura, cuando él escuchó ese canto de los pajaritos, cuando él vio a las flores, eso para él tenía un significado más profundo. Y luego él juntó las flores, ¿verdad? Y luego la Virgen le invitó, ven para acá, déjame arreglar todo eso. Y ella le dio ese toque femenino, ¿verdad? Por ese genio femenino, como acabamos de escuchar hace 2 días. Y luego él se fue corriendo al obispo, el monseñor Zumárraga, ¿verdad? Y él ni tenía idea de que este obispo, este franciscano tenía un amor para las rosas. O sea, él, no sé, era parte de su historia y se dice que él pidió como una señal de ver una rosa. Tal vez él era muy de Santa Teresita del Niño Jesús antes de que naciera Santa Teresita. Anyway, cuando él vio las rosas, no solamente vio las rosas, sino todo el tilma, toda la Virgen, ¿verdad? Y wow, la señal estaba allí completa, repleta, representada. Y, y yo creo que esto nos puede ayudar a entender lo que Dios está haciendo con algo más grande. Otro ejemplo, no sé si ustedes han experimentado una experiencia como cuando estás pensando en algo, no sé, estoy pensando, una pregunta. ¿Será que Dios en verdad me ama como hermano y como hijo? Y inmediatamente escuchan, no sé, un predicador o alguien decir, y Dios sí te ama. Dios te ama como un hijo y como un hermano. Y, o sea, te llega la respuesta inmediatamente. No sé si a usted le ha pasado eso. Y luego uno dice, ¿y eso qué fue? Tiene que ser Dios, porque lo acabo de pensar. Me pasó una vez que yo estaba en California y bueno, pues yo estaba disfrutando del sol bello de California, estaba saliendo del invierno de Nueva York y yo solamente me estaba soleando, me estaba diciendo, ay, qué rico, ay, pero no tengo gafas, Señor. Inmediatamente llegó un señor y me dijo, oye, muchísimas gracias por sus charlas. Oye, no, no, amén, 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 ¿verdad? Y luego hizo como estaba pensando algo y me vio y dijo, ¿quieres mis gafas de sol? Y yo dije, ¿what? No, ¿en serio? No, 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 pero ¿en serio? ¿En serio? Yo dije, ay, señor, lo acabo de pensar. Y ahora mandes a un señor que me regala, ¿verdad? Sus gafas y eran, o sea, de calidad, de marca. Yo dije, ay, señor, es que tu amor, pues no es barato, señor, ¿verdad? Eso fue lo que yo pensé, pero yo me sorprendí. Y yo cambié el nombre de esas gafas, no de gafas de sol, sino gafas del amor divino. ¿Por qué? Porque simbolizaban para mí que Dios estaba actuando en mi vida. Y necesito señales. Bueno, no, yo tengo fe, ¿verdad? Pero como ser humano necesitamos a que el Señor nos muestra según nuestros criterios. O sea, necesitamos que Dios nos habla de una forma que nosotros podemos entender para poder escuchar este mensaje que Él tiene para nosotros. ¿Qué tal ahora? Si existe algo que Dios creó desde el principio de los tiempos, algo que Él puso en el corazón, en el interior de cada ser humano para instruirnos de la forma en que Él nos iba a salvar,
hermanos y hermanas, esto se llama el matrimonio. El matrimonio como sacramento primordial, vial. O sea, ¿qué significa eso? Sabemos que el matrimonio es un sacramento y usualmente en el catequesis nos explican que un sacramento es un signo que transmite eficazmente gracia, algo instituido por Jesucristo para derramar gracia, ¿verdad? Pero si decimos, especialmente usando los términos de Juan Pablo II, un sacramento primordial, él lo defina de esta forma. Es entendido como un signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad. Ok. Un sacramento como el bautismo, sí, pues cumple eficazmente en el mundo visible, o sea, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, un misterio invisible, escondido en Dios. El bautismo, yo pongo agua sobre un bebito, ¿verdad? Diciendo, José, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso es lo que se está viendo, pero el misterio invisible que se está cumpliendo es que el pecado original se está quitando, se está borrando de ese niño y él se está integrando a la familia de Dios. Pero eso no se puede ver, pero sabemos que sí está pasando y él está recibiendo, ¿verdad? Una marca en su alma. ¿Eso cómo se puede ver? ¿Es algo científico? No, pero es algo que sí es verdadero. Es algo que es más verdadero que la ciencia, ¿verdad? Porque esto es tan, tan real, esto es más cercano que esto es parte de nuestra propia identidad. O sea, eso es un sacramento. Pero un sacramento primordial ha existido desde la eternidad. Vamos a llegar al significado de ese punto. Pero en esta charla sí vamos a estar hablando sobre la familia y por qué Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo llamó un sacramento primordial. Y luego vamos a hablar sobre la teología del cuerpo y el matrimonio y cómo esto nos puede enseñar lo que revela y lo que significa sobre lo que significa esto para la salvación de nuestras almas. Así es que vamos a tomarlo desde la fuente. Esto yo lo estoy sacando de párrafo 92 de 97 de la Teología del Cuerpo que Juan Pablo II compartió en octubre y noviembre de 1982. Dice, él está hablando de una cita bíblica. Continuamos el análisis del texto clásico, dice Juan Pablo II, de la quinta carta a los Efesios, versículos 22 a 33. A este propósito conviene citar algunas frases de uno de los análisis precedentes dedicados a este tema. El hombre aparece en el mundo visible como la expresión más alta del don divino, porque lleva en sí la dimisión interior del don y con ella trae al mundo su particular semejanza con Dios, con la que trasciende y domina también su visibilidad en el mundo, su corporeidad, su masculinidad o feminidad, su desnudez. ¿What? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, déjame traducir, ¿ok? En Efesios capítulo 5, versículo 22 a 32 a 33, dice lo siguiente. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.
esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con una agua mediante la palabra para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así como el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. Dice la palabra de San Pablo la carta de San Pablo a los Efesios. Bueno, yo recuerdo una vez, yo estaba leyendo esta lectura en Texas, ¿verdad? Ahí pegadito a México, en McAllen, Texas, y cuando empecé a decir, ¿verdad? A proclamar, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, no les miento. Yo vi un señor que estaba dando un codazo a su esposa. ¡Hey! Escucha al padre. Así mismo lo hizo, ¿verdad? Y la mujer ahí quieta, ¿verdad? Ahí viendo, tranquilo, ¿verdad? Pero yo dije, ¡ay, qué interesante!, ¿verdad? Y muchas veces nosotros escuchamos eso y como nos choca. A mujeres, pues muchas veces nos choca es, esposas, sométanse. Oye, esto no es algo machista. Esto no es una cosa de la Biblia que se debe de ahora no dar mucha énfasis porque era de otra edad, era para otra gente, ahora estamos más modernizados. Bueno, pues no, en verdad, no, porque esto no es un comentario sobre el, el, el papel de una mujer. Esto más que nada es un comentario sobre el matrimonio entre Jesús y la iglesia. Pero para ustedes mujeres, esa palabra someterse o ser sumisa, la palabra en griego es submisión, ¿verdad? Viene de submisión, que significa ser bajo la misma misión. Es por eso que yo podría traducirlo, esposas, sean de la misma misión a sus propios esposos, como el Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Así como la iglesia es de la misma misión a Cristo, también las esposas deben ser de la misma misión a sus esposos en todo. Ok, muy interesante. Yo recuerdo otra vez, yo estaba en Monterrey y estábamos hablando de esto, ¿verdad? Un poco de la teología del cuerpo y estaba cenando con una familia, pues con una mujer, pues digamos bien mexicana, ¿ok? Y ella, bueno, pues las mujeres mexicanas, bellas, ¿verdad? Llenas de amor y bien trabajadoras y bueno, pues un poco dominantes en ciertas cosas. Ella, ella tenía a su esposo allí, ¿verdad? Y el esposo bien tranquilo, ¿verdad? Y ella le preguntó a él, en la mesa, enfrente de toda la familia, le preguntó, ¿a poco? Yo soy sumisa, ¿verdad? ¿Crees que yo soy sumisa? Y el esposo respondió, ¿qué? ¿Tenemos que ir a misa? Y empezamos a reír porque, wow, era una situación un poco tensa, ¿verdad? Y él respondió súper bien. Pero muchas veces nosotros nos estancamos en los derechos de uno, que este es mi deber, este es algo mío, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo mío, y eso, como ustedes bien saben, eso no funciona en el matrimonio. Lo que Juan Pablo II nos está enseñando, citando esta cita bíblica, es de que el hombre aparece en el mundo visible como la expresión más alta del don divino. ¿Qué significa eso? Bueno, pues toda la creación es bello, ¿verdad? Si yo salgo a un bosque, qué bello. Si yo miro una flor,
qué precioso. Si veo a algunos perros, bueno, pues todo habla de la belleza de Dios. Menos cuando los perros se meten en la basura, porque eso no es de Dios. Yo creo firmemente que eso no es de Dios. Pero eso aparte, toda la creación habla o es una expresión del regalo de Dios. De hecho, en hebreo, la palabra crear es también la palabra donar o de regalar. O sea, en Génesis, cuando dice, y en el principio Dios creó el sol, ¿verdad? Literalmente en hebreo dice, el Señor nos donó el sol. O sea, cada acto de creación es un regalo. Muy interesante, eso también es de Juan Pablo II. Pero si vemos toda la creación, todo es como un don. Amén, amén. Pero dice Juan Pablo II que el hombre es la expresión más alta del don divino. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el árbol es bello, las flores bellas, ¿verdad? Pero ellos no pueden expresar, no pueden reflejar a Dios como el hombre lo puede hacer. Claro, esto se realiza a través de una unión con Dios, de tener a Dios como el dulcísimo huésped del alma, de en verdad ser santo, entregado, ¿verdad? De vivir una vida divina aquí en la tierra, de establecer el reino de Dios aquí, de estar con Él por la eternidad en el cielo. Amén, aleluya, amén. Pero en el principio, Dios nos regaló una señal, algo para reflejar en verdad quién Dios es. Y aquí lo vemos en esta cita bíblica. Esposas, ser de la misma misión con sus esposos, como la iglesia se somete a Cristo. O sea, esposas, esposos, viven en su matrimonio lo que Cristo está viviendo en su matrimonio con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y Cristo, ¿verdad? Se unió con nosotros a través de la encarnación, pero en otros términos también cuando Él estableció esta nueva alianza, Él entró, por así decirlo, en esta alianza con nosotros. Vamos a hablar más de esto luego, pero basta decir que en nuestros cuerpos estamos reflejando algo que los perros no pueden, que los árboles, que tan bellos que son, no pueden. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Ahora, dice la lectura, esposos, amen a sus esposas, aquí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo se entregó Cristo por su esposa, la iglesia? Él fue crucificado por ella. O sea, esto no es nada machista. Esto más bien es algo divino, porque cada esposo, cada hombre debería de estar listo como Cristo de entregar su vida. ¿Para qué? Para proteger a su esposa y su familia, para proveer para su esposa y su familia. Pues sí, pero no, pero mucho más, para hacerla santa. Imaginemos por un segundo, qué lindo sería, ¿verdad? Que cada esposo de cada matrimonio que existe en todas partes del mundo se preocupara más para la santidad de su esposa, que eso sería su gloria, que él pasaría todo su día pensando, ¿cómo puedo ayudar a mi esposa a ser más santa? ¿Cómo puedo ayudarla? Tal vez puedo hacer un sacrificio, un ayuno para que ella sea más entregada a Dios. Qué gozo saber que mi esposa se entrega a Dios. Qué lindo sería, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestro concepto porque muchas veces es todo lo contrario. Dice el esposo, ¿y qué estás haciendo en la iglesia todo el tiempo? Mejor lleva la cama y quédate ahí en la iglesia porque siempre estás en la iglesia y no estás en la casa. Y muchas veces la mujer, pues queriendo servir, ¿verdad?
tiene que cumplir con lo que el Señor la ha enviado en su familia, pero el hombre algunas veces lo hace muy difícil. Qué lindo sería si los esposos se preocuparan de la santidad de su esposo o de su esposa. Así debería de ser. Y bueno, todo esto es para presentar a su esposa, el esposo, eh, como, ah, como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga. ¿Cómo fue que el Señor Jesús presentó a su esposa sin mancha ni arruga, sin ninguna otra imperfección? Fue a través de su sangre. Y bueno, Juan Pablo II sigue y él dice que estas frases resumen en pocas palabras el resultado de los análisis centrados en los primeros capítulos del libro de Génesis, en relación a las palabras mediante las que Cristo, en su conversación con los fariseos sobre el tema de matrimonio y de su indisolubilidad, hizo referencia al principio. Es decir, como ustedes bien saben, todo esto, lo de la teología del cuerpo, se inició cuando Jesucristo, en el capítulo 19 de Mateo, fue preguntado por algunos fariseos sobre el divorcio. Y él respondió: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Wow. Y con esa pequeña frase, Juan Pablo II abre pues todo un mundo contemplando cómo era en el principio, o sea, cómo era el plan de Dios desde el principio, y así podemos aprender más y ver más sobre lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Perdone, ¿verdad?, la promoción, pero como Gustavo dijo, tengo un libro que como explica, ¿verdad?, todo esto de la teología del cuerpo en términos, yo creo, accesibles. Déjame leer un poco sobre esta frase. Los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito para un hombre divorciarse de su esposa, tal y como la había mandado Moisés. Y Jesús respondió: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. ¿Y qué salió mal? ¿Por qué esa dureza de corazón? El pecado original de nuestros primeros padres es la respuesta. No es por el hecho de que comieron el fruto prohibido, sino porque se eligieron a sí mismos antes que a Dios. Se pusieron a sí mismos sus deseos y sus planes en primer lugar, y ese lugar solo lo puede ocupar Dios. Cuando eso sucedió, se separaron de Dios en lo profundo de sus corazones. Muchas veces trato de imaginarme cómo serían nuestras vidas si la respuesta de Adán y Eva hubiese sido diferente. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho: espera, discúlpeme, serpiente, pero si quieres hablar con mi esposa, debes hablar delante de mí, gracias? O si Eva hubiera respondido a la serpiente: tú estás muy equivocado. Mi Padre Celestial me ama y lo que nos pidió es porque nos ama. Pero no fue así. Y sus respuestas nos ayudan a ver el por qué suceden cosas que son difíciles de entender. Ellos no respondieron de esa manera, pero ahora nosotros podemos responder distinto, con amor y responsabilidad. Les menciono esto porque yo creo que es importantísimo que nosotros sepamos que no importa nuestra historia, que Dios creó el matrimonio como un sacramento primordial. Y si tú vienes de una familia, pero completamente destruida, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Yo vengo de una familia divorciada, mis padres se divorciaron y yo no salí tan mal.
o por lo menos no pienso que salí tan mal, pero poniendo su propia historia a un lado por un segundo. ¿Qué significa que Dios creó un sacramento primordial? Es decir, algo visible que transmite un misterio invisible desde toda la eternidad. Es decir, que el matrimonio simboliza el amor de Dios. Transmite ese amor de Dios. Fue construida para transmitir ese amor de Dios. Es por eso que el matrimonio es tan atacado hoy en día. Es por eso que el enemigo quiere completamente transformar el significado de qué es un padre, de qué es una madre, ¿verdad? De tener matrimonios entre mujer y mujer, de trans y trans, de queer y yo no sé, ¿verdad? Y yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo sé que hay mucha gente que está luchando, ¿verdad? Con lo que está pasando en su interior. Yo solamente estoy diciendo que Dios creó el matrimonio para enseñarnos algo. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? El matrimonio es la forma original de que la santidad entrara en el mundo. En Génesis, capítulo 2, Adán, antes estaba él buscando, Adán significa barro o tierra, ¿verdad? Pero cuando Adán, en Génesis 2:24, ve a su mujer, entonces él entra en un entendimiento de sí mismo más profundo. O sea, y ya no se menciona como Adán, ahora él es Ish y ella Isha. Y luego después de comer la manzana, Eva recibe su nombre Eva como la madre de toda la humanidad. Pero lo que estoy diciendo es que cuando un hombre y una mujer entran en una relación de por toda su vida, ellos empiezan a profundizar su entendimiento de sí mismo. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Yo, siendo un ser humano, tengo una dignidad intrínseca, pero cuando un hombre, una mujer, entra en una relación con otra persona, se convierten allí en una imagen de Dios. En un matrimonio, un hombre y una mujer entrando en un matrimonio sacramental, ellos son imagen de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es una comunidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues entonces eso cómo funciona, ¿verdad? Porque si él es un hombre y es una mujer, ¿dónde está la tercera persona? Es que 9 meses después, ¿verdad? Encuentran a esa tercera persona. Es decir, que cuando se dice que en Génesis 2:24, es por eso que el hombre deja a su madre y a su padre y se une con su mujer y las dos se hacen una sola carne. Oye, ¿y eso qué significa? Que están conectados por la cadera. Entonces, ¿cómo se pueden hacer una sola carne? Bueno, pues eso se ve a través de los hijos, si el Señor nos concede ese regalo de tener hijos, ¿verdad? Pero la unión está allí. Y eso es una imagen de Dios. O sea, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunidad, una comunión de personas que ha existido desde la eternidad. No hubo principio de Dios, no habrá fin, pero Dios en sí, ¿verdad? Y Él nos lo ha revelado, Él es una Trinidad. Y el hombre, nosotros fuimos creados por él, y dice Génesis 1:27, Dios creó el hombre, varón y mujer, los creó y dijo que era muy bueno. Las otras cosas eran buenos, el sol, bueno, los insectos, buenos, los animales, buenos, los peces, buenos. El hombre, varón y mujer, muy bueno. Hay un significado aquí. Pero este significado
va un poco más allá de lo que nosotros podemos entender. Ay, sí, padre, eso ya la había escuchado de otra charla de la teología del cuerpo. Sí, 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 sí. Eso lo tengo muy claro. Pero ¿hay algo más? Claro que hay algo más. Claro que hay más. El matrimonio, el Señor lo utiliza en las Escrituras como el idioma de salvación. Es decir, que en los profetas, ¿verdad? Y en ciertas otras partes, cuando el Señor estaba estableciendo alianzas con su pueblo, Dios estaba utilizando términos matrimoniales. O sea, cada alianza que Dios hacía con su pueblo de Israel, usaba fórmulas de que cuando un hombre se casaba con una mujer. Por eso que es muy significativo. Si existe el divorcio, entonces esto quiere decir que Dios se puede divorciar de nosotros, ni lo pensamos. Es por eso que esto es importante. Si nosotros pensamos que el matrimonio se puede hacer o deshacer según nuestra forma o nuestra costumbre, es muy problemático. ¿Por qué? Porque es el idioma que Dios está utilizando para expresar su salvación hacia nosotros. Isaías 62:5. Y cómo se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. El profeta Osea 3:1. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a sus hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses. Oh, aquí vemos algo en los profetas. Un matrimonio simboliza una alianza bien vivida con Dios y el adulterio significa idolatría, o sea, cuando nos alejamos de Dios. Esto es muy, muy importante. Um, y bueno, Jesús en Mateo 19 repite de esta manera: el marido y la mujer, que por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, es importante porque Jesucristo se revela como el novio. En Mateo capítulo 9, versículo 14 a 15, dice: entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y bueno, pues, ¿qué tipo de respuesta es esa? Le estaban preguntando a Jesús por qué no ayunaban y él empieza a decir que él es el novio y de que ellos son los acompañantes del novio. ¿Y eso qué? Déjame explicar. En esos días, ¿verdad? Un matrimonio duraba 8 días, ¿verdad? En algunos pueblos todavía es así, ¿verdad? Un matrimonio es toda la semana. Y los amigos, los acompañantes del novio, ellos tenían ciertos papeles bien importantes. Ellos estaban allí ayudando, organizando la fiesta, ¿verdad? Porque era el encargado, el novio era el encargado de toda la celebración, ¿verdad? En esa tradición judía. Y mientras que ellos estaban con el novio, ellos, como los judíos tienen ciertas obligaciones de rezar y de ayunar, ellos no tenían que ayunar en ciertos días. ¿Por qué? Porque ellos estaban con el novio. Pero luego, como el sexto o séptimo día, el novio se unía con su mujer. Muy, muy interesante, ¿verdad? Por como 6 o 7 días, el novio no estaba con su novia, ¿verdad? Hasta el final del matrimonio, hasta el final de la semana. Entonces, ellos se unían. Y eso fue la ocasión cuando el novio se alejaba de los acompañantes del novio y ahora sí, tenían que ayunar,
tenían que rezar, o sea, ese permiso especial de no tener que ayunar fue porque estaban con el novio, pero luego después tenían que ayunar y hacer todos los requisitos que se les correspondía. Ah, ok, muy interesante. Eso era un concepto que ellos podían entender, pero también vemos aquí que Jesucristo se reveló como un novio. Entonces, ¿quién es la novia? Si esta es una boda, pues tiene que haber regalos, tiene que haber cena, tiene que haber ceremonia, tiene que haber una consumación. Si esta es una boda, ¿verdad? De eso estamos hablando. Sabemos que el Señor Jesús estaba en la boda de Caná. Y esto es en el principio del Evangelio de Juan. Y sabemos qué pasó. Llegó la madre de Jesús y dijo que ya no tienen vino. Me pregunto si les terminó el vino porque Jesús trajo a sus discípulos. Bueno, pues no sé. Pero no tenían vino. Y esto era muy significativo. ¿Por qué? Porque el vino era el símbolo de la alianza. Recuerden en Génesis, cuando el rey Melquisedec viene para establecer una alianza, después de una batalla, Abraham vino y trajo, ¿verdad?, una ofrenda, y Melquisedec, un rey de la paz, una figura, ¿verdad?, un tipo de Jesucristo, que es otro tema para otro día, él ofreció pan y vino. Y el pan y vino eran símbolos de esta alianza que se estaba estableciendo con Abraham. Ahora, bueno, yo puedo leer bastantes versículos que dicen que el vino es parte, un símbolo de la alianza. Es por eso que es algo importante. No sé, tal vez eran pobres, no sé, no sabemos, pero si eran pobres, ¿por qué tenían un hombre encargado de la celebración? No sabemos. Anyway, María se le acercó a Jesús y le dijo a él, no tienen vino. ¿Y por qué? Porque usualmente el matrimonio, el novio es el encargado de la celebración. El novio es el quien se encarga de traer vino. Entonces la Virgen María, con su acto, estaba diciendo que Jesús es el novio. Y luego Jesús respondió, y eso no es mi asunto, mujer. Mi hora todavía no ha llegado. Y bueno, pues la hora del Señor, eventualmente en Juan capítulo 17, él va a decir, ahora mi hora ha llegado y es la hora de la pasión. Pero volviendo al vino, María les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y el vino sabemos que es en el tema clave de la abundancia. El pan significa vida, pero el vino significa algo extra añadido a la vida. Había un elemento de lujo al respecto, o sea, significaba abundancia, una bendición que abundaba. Si es que el vino era algo importante. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, pues llevan esas jarras, ¿verdad? Para la limpieza de los pies con agua. Y cada uno eran 6, y cada uno llevaba como 20 o 30 galones. ¿Qué? Que necesitaban vino, ¿verdad? Pero cuánta gente estaba allí, no sabemos, pero el Señor probablemente, cuando ellos lo llenaron con agua, ¿verdad? Y luego trajeron a un poco de ese agua, ahora convertido en vino, al mayordomo de la fiesta. Él dijo, este es el vino, pero de los mejores. Él tenía 6 tinajas, 6 jarras llenas de vino. Esto era como 1000 botellas de vino. O sea, te pasa, Señor, ¿verdad? Era un poquito demasiado vino, ¿verdad? Pero esto también es significado. ¿Por qué? Porque escuchamos en el profeta de Amos, capítulo 13, vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que hará alcanzará al segador,
y el que pisa las uvas al sembrador, los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. El vino en abundancia era un símbolo del Mesías. Jesús es el novio, pero cada boda requiere una cena, un regalo, y tiene que ser consumida. Cuando el Señor dice en Juan capítulo 17, ahora mi hora ha llegado, lo dice en el contexto de la última cena. El Señor está ofreciendo una cena y dice, cuando tomó el pan, este es mi cuerpo. Cuando tomó el cáliz, esta es mi sangre. El Señor Jesús se estaba ofreciendo en esta cena, pero fue en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando dice la palabra, dijo, cuando vio que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y llenaron una esponja con vino agrio y tomó y dijo, todo está cumplido. Que en hebreo es tel telestai. Muy interesante. Es la misma palabra que los judíos dicen después de consumir, de beber de la copa de consumación que termina su cena pascual. Tel telestai. Está terminado, está cumplido, pero también se puede traducir, está consumido. El Señor sí se casó con la iglesia y esto fue consumido en la cruz. Y el regalo para la novia fue cuando su corazón fue traspasado y sangre y agua brotó del costado de Cristo, que los padres de la iglesia siempre interpretaban que eso era símbolo de los sacramentos. Un acto visible que transmite una gracia, un misterio invisible para derramar gracia para nuestra salvación. Y bueno, pues si el Señor es el novio y si en la cruz vemos cómo Él consumió, ¿verdad?, su matrimonio con la iglesia, y si nosotros somos la iglesia, y si Él utiliza el matrimonio como el idioma de salvación, entonces, ¿cómo puedo vivir yo esta salvación? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo aprender más de cómo el Señor me puede transmitir esta gracia? Es por eso que tenemos que fortalecer a los matrimonios. Y ustedes, los casados, que están en conexión con nosotros en este congreso, ustedes saben muy bien que no es fácil. Ustedes saben muy bien que el matrimonio no requiere, pues, un esfuerzo. El matrimonio requiere todo lo que tienes. Porque si uno no brinda todo lo que uno es, entonces, pues, tu pareja lo siente. Entonces algo no está bien. Tus hijos lo sienten. Algo. Y es difícil dar todo de uno mismo todos los días. Pero es posible. Este amor esponsal, este amor, también Juan Pablo II utiliza la palabra esponsalicio, es posible. Y si me permiten, otra lectura breve de mi libro que habla un poco de esto. Ahora el conocimiento de la virtud y sabiendo cómo vivir el espíritu, lo cual Juan Pablo II describe como vivir a través del don, o sea, aprender cómo ver el matrimonio en verdad como un regalo. Entonces,
esto nos ayuda a ver que la pareja está lista para tomar ese paso. Una entrega madura de dos personas con dominio propio es algo inspirador. En la Eucaristía se puede ver a Jesús crucificado, entregado su corazón y partiéndose por todo ser humano. Su cuerpo estaba literalmente roto por los azotes y el peso de la cruz. Cuando decimos, se me parte el alma, estamos pasando por un gran dolor. ¿Cuánto más debió ser el dolor de Jesucristo cargando el pecado del mundo? Tenía que ser traspasado para que brotara la salvación de su costado. De igual manera, el pan consagrado es partido antes de ser repartido. En el amor esponsal, los amantes se rinden y reciben a la vez, con miedo, pero confiados, sabiendo que si luchan junto al Señor, lo que parezca plena oscuridad se convertirá en luz. Esta ley de entrega mutua es vista claramente en este tipo de amor. Hermanos y hermanas, creo que es imposible en los minutos que teníamos de entrar plenamente en todo lo que se puede sobre el matrimonio como un sacramento primordial, pero en resumen, el matrimonio fue establecida desde el principio de la historia. Es algo que transmite visiblemente el misterio invisible del amor de Dios, porque en el matrimonio el hombre se convierte en imagen de Dios y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunión de personas, así también en el matrimonio es esta comunión de personas. Si puedo añadir, no es la única forma de vivir esta comunión de personas. Yo como sacerdote y he entrado en una comunión de personas a través de mi consagración. No es lo mismo que un matrimonio, claro, y tal vez no es visible de la misma forma que un matrimonio, pero aún así sí es un compromiso, sí es algo sacramental. Pero eso aparte, el matrimonio fue lo primerito. O sea, el primer instante donde entró la santidad al mundo fue en el matrimonio, a través de la unión de dos personas. Y es esta unión de personas que Dios eventualmente utiliza para exponer nuestra salvación. Nosotros somos salvados, hermanos y hermanas, porque Dios se casó con su iglesia. Y por ser parte de la iglesia, nosotros podemos decir que somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, sabemos que hay un mediador entre Dios y el hombre, como dice en 1 de Timoteo, y este es Jesús. Así es que tenemos mucha esperanza de que Dios nos va a tener muy cerca, porque Él nos ama. Y si somos los amados de Dios, pienso que estamos que estamos muy bien en comparación con todo lo que está pasando en el mundo, de pensar que somos los amados de Dios es muy importante. Así es que con mis gafas de amor divino voy a seguir gozando de este amor que el Señor me está brindando todos los días. Y con eso, Judith, Gustavo, ahora podemos seguir a las
preguntas. Muchísimas gracias, Padre. Qué bendición, de verdad. Un aplauso en silencio de todos, porque ha sido un gran regalo, y lo digo todas las noches. Yo creo que todo el mundo dice, Chure, todo es un regalo, pero es que de verdad, qué regalo, Padre. Muchísimas gracias. Para empezar las preguntas y respuestas, la primera pregunta que tenemos es de Ana María Delgado. Ella quiere saber qué consejos nos da para iniciar un diálogo a favor del matrimonio a personas seculares, las cuales mayoritariamente no están receptivos a argumentos religiosos. Pues es una muy buena pregunta. Obviamente, si alguien está si quiere ayudar a una persona secular de entender el matrimonio, han habido muchos estudios, ¿verdad?, sobre cómo el matrimonio afecta a la sociedad, cómo el matrimonio ayuda, ¿verdad?, a disminuir la pobreza, cómo el matrimonio ha cambiado la historia. Se me olvida el nombre del sociólogo en Inglaterra, ateo, que vivía atacando a la iglesia. Él al fin dijo que de todas las instituciones que la Iglesia Católica ha promovido, el matrimonio ha sido la institución más eficaz en cambiar la historia y de abrir la sociedad del oeste a la modernidad. O sea, él estaba diciendo de que el matrimonio fue lo que ayudó a la sociedad a progresarse. Muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que esas cosas se pueden mencionar a las personas seculares para que ellos puedan ver que el matrimonio sí tiene un papel que científicamente se puede medir, se puede ver. Y tal vez a través de eso pueden decir, bueno, pues esto tal vez tiene sentido, pero en sí, nosotros tenemos razones espirituales para el matrimonio. Y si alguien está casado con una persona secular, bueno, pues hay ciertos límites de lo que ellos pueden compartir, pero yo creo que si esa persona es sincera, ellos pueden crecer en reverencia por el matrimonio. Eso sería mi respuesta, pero una pregunta un poco complicada y depende un poco de la circunstancia. Claro, gracias, Padre. Esta próxima pregunta es de Karen Chirinos. Ella dice que sabiendo que para Dios nada es imposible, ¿qué nos aconseja a las mujeres y hombres que creemos en el sacramento del matrimonio y que caminamos junto a Jesús y no encontramos esa pareja ideal para agradar a Dios y tener un matrimonio en Dios? Muy buena pregunta. Y les voy a dejar un sitio web que yo voy a crear que se llama lavoluntaddeDios.com. Y allí hombres y mujeres, ¿verdad?, se van a ingresar allí y luego yo les voy a decir, tú cásate con él, tú cásate con ella y ya, es la voluntad de Dios. Es una broma. Pero sí, sería lindo, ¿verdad? Ay, sí, dígame, Señor, ¿con quién? Pero esa es la pregunta número 1 que recibo. ¿Qué podemos hacer? Um, eh, ¿Dónde podemos ver y conocer a la persona indicada, verdad? Y no es muy complicado lo que están pidiendo, ¿verdad? Simplemente, muchas veces quieren a alguien que simplemente cree, ¿verdad? No que sea un santonazo, ¿verdad? No que sea un predicador, pero simplemente que quiere asistir a la misa conmigo, dicen las mujeres, ¿verdad? Y es muy entendible. Y es un poco complicado porque la sociedad, estamos viviendo en un cambio de época donde las cosas ya no son tan sencillas como antes. Antes, ¿verdad? Uno se casaba con el vecino, ¿verdad? Y eso ya hacían la fiesta y iban a asistir a la misa porque la sociedad era algo diferente. Lo que yo les sugiero prácticamente es, número 1, uno tiene que poner eso en oración, ¿verdad? Y uno tiene que saber si uno está esperando por algo que Dios le ha puesto en su corazón, Dios nunca ha perdido un caso. Y uno tiene que tener esa fe
de que si hay un tiempo de espera, es un tiempo de espera. Eso dicho, vivimos en tiempos muy tristes, donde el aborto y los anticonceptivos abundan. Y me tengo que preguntar, yo no sé, pero me pregunto, en este mundo donde abortamos millones de niños cada año, ¿no será que algunos, verdad, por consecuencia de esa tragedia, pues no van a encontrar su esposo o su esposa? Es posible. Esto no es una historia de Hollywood, donde todo termina así feliz. Tal vez hay consecuencias por el pecado de esta sociedad. Y eso lo digo con un corazón bien triste. Eso dicho, tengan esperanza. Mujeres, si ustedes están buscando su San José, pues sigue el camino de la Virgen María. Si ustedes los hombres quieren buscar, ¿verdad? Su princesa, entonces sean como Jesucristo. Hoy en día existen ciertos portales, ciertos websites donde yo ahora recomiendo que los jóvenes y jóvenes adultos se ingresan a esos websites. ¿Por qué? Porque ya no es tan sencillo y uno tiene que, pues, ver qué más está pasando en diferentes países incluso, ¿verdad? Porque no porque uno está simplemente buscando un esposo, porque para tener un matrimonio católico, muchas veces uno tiene que buscar en otros lagos. Pero eso dicho, eso no es como una fórmula secreta de buscar una pareja. Esto es algo que uno tiene que seguir, ¿verdad? Y otra cosa, y me duele decir esto, y perdóname si estoy ofendiendo a alguien, no quiero ofender, pero de vez en cuando nosotros, los católicos, los entregados a la iglesia, no sé, nos convertimos, adquirimos ciertas comportaciones un poco raros. Y tenemos que tratar de ser personas íntegras. O sea, personas no normales, entre comillas, pero personas integradas. O sea, personas que podemos tener una conversación normal, ¿verdad? Y bueno, pues no es decir que uno no puede ser un poco raro y no buscar una pareja, no casarse, pero yo pienso, porque yo hablo con muchos hombres, yo hablo con muchas mujeres, y los dos me dicen lo mismo. Ay, padre, ¿dónde están los hombres católicos? Ay, padre, ¿dónde están las mujeres católicas? Bueno, pues ustedes, ¿por qué no se conocen? Lo que yo hago, yo trato de crear eventos. Yo no me meto en que tú júntate con ella, tú júntate con él. No, no, no. Yo creo eventos y luego dejo que el Señor haga el resto. Pero tenemos que trabajar en nuestra personalidad. No sé si hay algunos psicólogos escuchando, pero me imagino que ellos pueden decirles que muchas veces esas heridas del pasado, no llegamos al matrimonio y no hemos trabajado, ¿verdad? En esas heridas. Y cuando las personas quienes somos ahora somos las personas que se van a casar, que vamos a ser, que van a ser ordenados. O sea, si tal vez este tiempo de espera es el tiempo que Dios te está regalando para que puedas ordenar tu vida interior, para que puedes en verdad trabajar en esa herida que te impide amar plenamente, que te impide decir que sí en libertad. Muchas veces, y yo los conozco a gente todos los días, que el miedo los domina. Y el miedo fue porque su madre
sus madres eran muy severas, no sé qué, ¿verdad? Y por miedo de cometer un error, toman decisiones que luego después les resulta un poco complicadas. Ok, tal vez este tiempo de espera es para que ustedes puedan crecer en donde el Señor les está indicando. Busque un buen psicólogo, trabaje en sí mismo, utilice este tiempo de espera. Y yo sé que el Señor, quien es fiel, va a ser fiel con ustedes. Amén, gracias, Padre. Nos quedan dos preguntitas más. Esta próxima pregunta es de Janila Simbana y ella quiere saber cómo se sabe si el noviazgo ya se puede comprometer para el matrimonio, o sea, si ya está listo para comprometerse para el matrimonio. Muy buena pregunta. Y Janila, bueno, pues disculpe la promoción, pero yo hablo de esto en un capítulo entero en mi libro, y hay como 3 pasos, ¿verdad? Básicamente la respuesta es, uno tiene que ser suficientemente maduro, uno tiene que tener suficiente dominio propio para entrar en una relación de por toda su vida, no por unos meses, ni por unos años, no entrar en una relación con alguien hasta que se hace gorda, ¿verdad? No, por toda su vida. Esto requiere madurez, esto requiere que alguien sepa en verdad lo que está haciendo, y esto pues hay señales. Van a haber señales si alguien es maduro, van a haber señales si alguien tiene dominio propio, y van a haber señales, ¿verdad? Si uno tiene la capacidad de, de responder a su pareja, de entrar en una relación íntima. Íntima, cuando digo una relación íntima, no estoy hablando de relaciones sexuales, estoy hablando de poder compartir tu propio ser, con palabras, con actos, con alguien, sin tener relaciones sexuales. Muchas veces la gente piensa que el matrimonio se trata de relaciones sexuales. ¡Hey! Todos los casados están diciendo, no, no es así. Eso sí, una parte, ¿verdad? Pero tal vez 5%, tal vez 10% en el principio, pero no es así. El matrimonio requiere entrega, y alguien que se quiere comprometer al matrimonio debería de dar señales, que tiene capacidad para entrar en eso. Esa es la respuesta. Janila Zimbana, Janila, yo la conozco muy bien. ¿Cómo están las cosas en Queens? Un abrazo virtual. Ojalá nos vemos pronto. Tenemos el aniversario, el 30 en Manhattan. Espero verte. Pero esa es mi respuesta, Janila. Ánimo. Muchísimas gracias, Padre. Ya para la última pregunta, esta persona es una muchacha de Argentina. Le gustaría saber, quiere saber si con la persona con quien está casada es la correcta, pues siente que va en direcciones opuestas, pero ella se casó por la iglesia. Pues la respuesta es sí, ¿verdad? Como sacerdote, siempre voy a tratar de proteger el sacramento. Am, si tienes, si alguien tiene preguntas si se casó con la persona correcta, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de que el matrimonio nos trae gracia. Y llama al Señor, dile, Señor, necesitamos esa gracia de este sacramento. Yo he visto milagros, ¿verdad? Si es cuestión de algo, si es un, tengo que tener cuidado. La respuesta es sí. Si es un matrimonio válido, entonces sí, te casaste con la persona correcta. Y no es fácil. Si alguien tiene la ilusión de que iba a ser fácil, no es fácil. El matrimonio es sacrificio. El matrimonio es difícil. El matrimonio requiere perdonar a tu pareja constantemente. El matrimonio parte del corazón. El matrimonio no es fácil. Pero
si alguien, por razones establecidas por la iglesia, se da cuenta ya después de un divorcio que desde antes del matrimonio, algo necesario para que se hiciera ese sacramento no estaba allí. Eso usualmente se llama criteria para un anulamento, lo cual eso es cuestión, ¿verdad?, de un tribunal, de su diócesis, de decidir. Una persona no puede simplemente decir, ay, no, nosotros, es obvio, nosotros no estábamos casados porque él, desde antes, él estaba así, que el otro, yo no sé. Eso es algo que el tribunal, en verdad, tiene que decidir y el sacramento es algo sagrado. Y esto es un proceso bastante serio, pero si alguien está en problemas con su pareja, casada por la iglesia, pues eso no es nada raro, lastimosamente. Oración, ayuno, terapia, consejos. Cuenta con mis oraciones, porque sí, es muy difícil, pero sí es posible. Sí es posible, sí es posible rescatar tu matrimonio. Yo escuché de un padre que escribió un libro, es una serie, ya no te aguanto, pero, punto, punto, punto. Y tiene un libro que se llama Ya no te aguanto, pero quiero salvar mi matrimonio. Y perdone que se me olvida el nombre del padre, pero vi estos libros y son muy buenos, ¿verdad? Están hablando de casos un poco ya avanzados, de personas que se están peleando, que ya no se aguantan, pero quieren salvar su matrimonio. Y eso sería como una herramienta, o tal vez hablar con un terapeuta o con un consejero que les puede ayudar y con el matrimonio. Puede hablar con un padre, un sacerdote de confianza, ¿verdad? Que les puede orientar. Y eso yo lo he visto. Algunas veces han llegado parejas, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, el Señor estaba diciendo, Padre, yo hablo así, pero ella piensa que yo le estoy gritando, pero yo soy así, Padre. Así me dijo, ¿verdad? Y yo dije, ok, muy interesante, ¿verdad? Y los separé, a cada uno le di consejo, ¿verdad? Y terminaron abrazándose, y le dije al Señor, Señor, tal vez el Señor te dio esa voz para que tú te hicieras un predicador. Y él dijo, Padre, tú no eres la primera persona que me ha dicho eso, ¿verdad? Y bueno, pues hay maneras de trabajar el matrimonio, pero sí requiere trabajo. Así es que cuenta con mis oraciones, adelante, sí se puede. Amén. Gracias, Padre, por todas esas respuestas que yo sé que le llegaron directo al corazón a estas personas y bueno, a todos nosotros que necesitamos saber de estas cosas, ¿verdad? Y no porque el Padre me lo pidió, pero de verdad les recomiendo el libro, yo también lo tengo, and it's amazing, está increíble, así que de verdad, súper recomendado. Ahorita creo que vamos a hacer lo que es lo de todas las noches, nuestra foto de la noche, así que si ponen sus caritas bellísimas, please, todos compartan sus caras y le voy a pedir a mis fotógrafos profesionales de aquí, mandados del cielo, Luis, Ricardo, que nos pueden ayudar con las fotos. Hola, hola a todos. Bueno, ya ustedes saben, como todas las noches, vamos a aguantar una sonrisa hermosa por 10 segundos, porque hay varias páginas, así que queremos asegurarnos que todo el mundo quede en esta foto. Así que empezamos en 3 segundos con una sonrisa de 10 segundos. 1, 2, 3. Perfecto, a ver. Mi fotógrafo, todavía no. Bueno, 10 segundos más. 1, 2, 3. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias muchachos. Y Gustavo creo que tiene unas últimas palabras para cerrar la noche. Bueno, antes de cerrar la noche les voy a anunciar los ganadores de los libros nuevamente. Los libros son Firme en la Brecha y Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Montfort. Y los ganadores fueron Milena Zuluaga, Clara Antón, Yasmín y Tomás Montiel. Si alguno de ustedes todavía no me ha mandado su dirección, ahí mismo en Instagram, mándenme la dirección para poderle mandar los libros. Recuerden, Milena Zuluaga, Clara Antón, Yasmín y Tomás Montiel. Muchísimas gracias a todos una vez más. Todo tiene un orden, ¿verdad? Todo tiene un esquema. Vuelvo y repito. Empezamos hablando de qué significa la verdadera feminidad, la mujer, qué significa la masculinidad en el hombre. Llegamos a ese sacramento primordial que es el matrimonio. Estos 2 días que siguen, vamos a hablar de las 2 visiones de la persona humana, ¿verdad? Vamos a hablar desde la parte subjetiva mañana, donde nos vamos a introducir en la vulnerabilidad y en las formas de expresar amor. Y vamos a hablar de la parte objetiva, cosmológica de la persona humana, el día jueves, donde ya vamos a hablar de la vida y sobre el Humanae Vitae. Así que los invito a que nos sigan acompañando. Terminamos el día viernes para que nos acompañen. Antes de terminar, vamos a hacer la oración de todas las noches, que dice así, en nombre del Padre y del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Espíritu y la novia dicen, ven. Ven, Señor Jesús. Abre nuestra inteligencia y nuestro corazón al gran misterio escondido en la profundidad de Dios desde toda la eternidad. Danos ojos para ver una imagen del gran misterio en nuestra creación como hombres y como mujeres, y en nuestro llamado a ser una sola carne en la comunión esponsal. Danos ojos para ver la revelación definitiva de ese gran misterio en nuestra redención como hombres o mujeres y en nuestro llamado a ser un solo cuerpo contigo en la comunión eucarística. Siembra profundamente en nuestro corazón una esperanza duradera de la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando todos los que respondan a la invitación al banquete nupcial podamos verte cara a cara y conocerte en la consumación eterna de las bodas del Cordero. Amén. Bueno, muchísimas gracias, que tengan feliz noche, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Que Dios los bendiga y recuerden, si pueden, síganos en las redes, en Instagram es One Body, Spirit and Mind, igual está en YouTube. En YouTube lo que tenemos es que vamos estudiando cada una de las homilías de la teología del cuerpo y también la vemos por temas. También lo tenemos en Facebook y ahí colocamos todos los diferentes eventos que se hacen cada que se pueda. Así que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches.